Hola amigos, bienvenidos a su programa La letra pequeña de la Biblia. Hoy hablaremos de fe. La semana pasada fue de gracia. Y vemos cómo Martín Lutero tergiversó la palabra gracia y dijo que la gracia era un don de Dios, si lo es, para ayudarnos a cumplir con los mandamientos, pero es todo lo contrario. Los mandamientos nos hacen hallar la gracia delante de Yahweh y de los hombres. Vamos a leer un verso bíblico que está en Efesios 2, verso 8, y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don, sí Señor, es un don de Elohim. Ahora, ¿qué es la fe? Dice la palabra en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperamos en fe? Una casa, un carro, un buen trabajo, un esposo, una esposa. En eso es que colocamos la fe, en cosas efímeras o en sueños pasajeros. Es que nos han enseñado a colocar esa fe. ¿Por qué nos convertimos a ser seguidores de Yahweh? O se convierte la gente al cristianismo. No es para que le vaya bien en la vida, es para hallar la salvación. Lo que debemos esperar en fe es nuestra salvación. Eso es lo que debemos esperar. Y la convicción de lo que no se ve, vamos a leer Hebreos 11:6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerque a Elohim crea que lo haya, crea que lo encuentre, que así no lo vea, Él está ahí para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos esperar? Es la salvación. ¿Y qué debemos creer así no lo veamos? Creer en Elohim, que Él está ahí para mí y que si yo le obedezco, Él me premiará. Dice la palabra en Génesis 15:6, dice, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Eso se encuentra en Romanos también y en Gálatas. En Romanos 4:3 dice, porque Abraham le creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Lo mismo es en Gálatas, dice lo mismo. ¿Y qué fue lo que justificó a Abraham? A ver, ¿por qué fue justificado Abraham? Vamos aquí mismo en Hebreos 11, verso 8. Y por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, porque por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció. Una de las cosas que pensamos es que cuando Yahweh llamó a Abraham, Abraham no conocía a Yahweh, y eso no es verdad, porque cuando Abraham fue llamado por Yahweh, él conocía a Yahweh. ¿Cómo así? Sí, Señor. Vamos a Génesis 4, desde un principio. Génesis 4, versos 25 y 26. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y lo llamó por su nombre Set. Porque Elohim, dijo ella, me ha sustituido con otro hijo, en lugar de Abel, a quien Caín había matado. Y Set, o sea, el hijo que tuvo nuevo, también le nació un hijo y le llamó de nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh
Desde un principio de la creación el nombre de Yahweh era invocado, o sea que muchas personas conocían a Yahweh. Ahora, Abraham conoció a Yahweh por medio de ¿quién? De Noé. Abraham conoció a Yahweh por medio de Noé. Entonces, cuando Yahweh llamó a Abraham, Abraham ya lo conocía. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Dice, por cuanto, dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció al salir de su lugar, al que había de recibir, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe de Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió, obedeció. ¿Qué fue lo que obedeció Abraham? Vamos a ver, por la fe, vamos a ver qué fue lo que obedeció Abraham. Génesis 26:5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué fue lo que abrió? Lo que guardó, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, mis preceptos y mis leyes. Por cuanto obedeció, por cuanto oyó mi voz y obedeció mis estatutos, mis preceptos, mis mandamientos y mis leyes. Abraham ya conocía a Yahweh y Abraham lo que hizo fue obedecer a Yahweh. ¿Y cómo lo obedeció? Cumpliendo con sus leyes, con sus mandamientos, con sus preceptos y con sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes. Eso fue lo que obedeció Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que justificó a Abraham? Bueno, vamos a Romanos 2, verso 13. Y nos habla de justicia. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados ante Elohim. Porque no son los oidores de la ley justificados, mas los hacedores son los justificados. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? En guardar los mandamientos, en guardar las leyes, y por eso fue justificado por justicia. La ley es igual a justicia, y los dos, justicia y ley, son sinónimos de fe. ¿Qué fue lo que obedeció Abraham? La ley. Y por la ley él fue justificado. En Gálatas, en el libro de Gálatas, aquí hay un pequeño error de traducción. Gálatas 3, verso 11, y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Sí, Señor, el justo por la fe vivirá. Pero lo correcto del 3:11 sería, y que por la ley de legalista o la ley por obras, nadie se justifica para con Elohim. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley los justos. ¿Somos justos o no somos justos? Somos justos los hacedores de la ley, porque todo aquel que cumple la ley se justifica por fe. La ley y la justicia son sinónimos de fe.
Los que cumplen con la ley son justificados ante Elohim, lo dice la palabra. Ahora vamos a leer este versículo que lo habíamos leído anteriormente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya sabemos que la gracia es cumplir con la ley por medio de la fe. Ajá. Entonces, y sabemos que lo que nos justifica es la fe. Entonces tenemos que la gracia es la ley por medio de la obediencia a la fe. Sí, Señor, por medio de la obediencia de la fe somos justificados. Hay que obedecer la fe. ¿Y en dónde vamos a depositar la fe? En la gracia. ¿Y qué es la gracia? El cumplir con la ley. Entonces, al cumplir con la ley hallamos gracia, y si la obedecemos es por medio de la fe. Y dice, esto no es don de vosotros, pues es de Elohim. Ahora, vamos, aquí dice, es por medio de la fe. ¿De una fe qué? Obediente. Eso lo dice en Romanos 1:5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Entonces tenemos que la gracia es cumplir con los mandamientos y la fe es obedecer a esta gracia. Y por eso somos justificados, lo dice en Romanos 2:13. No son los oidores de la fe los justos, sino que los hacedores de la ley. Vamos a desglosar esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, si cumplimos con los mandamientos tenemos la gracia, y si obedecemos por medio de la fe somos salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Elohim. Amigo mío, por mucho que yo predique, por mucho que yo trate de decirle a las personas, no es un don mío, es un don de Yahweh. Y aquí es donde entra esa gracia, porque Yahweh, según el nuevo pacto, es el que llama. Y Él es el que le coloca en su mente y en su corazón a las personas la ley. Dice, y yo llamaré a la casa de Israel y pondré mi ley en su mente y la escribiré en la tabla de su corazón. Entonces, cuando Yahweh le escribe en la mente a las personas la ley y se le escribe en la tabla del corazón, esa es la gracia de Yahweh, que Yahweh escoge a las personas. Si tú tienes gracia, es porque estás cumpliendo con los mandamientos. Y si eres justificado, es porque tienes fe en esos mandamientos y eres obediente a la fe. Por eso digo, la ley y la justicia son sinónimos de fe. Si tú cumples con la ley, eres justificado por fe, porque tienes fe. Pero si tú no tienes fe, entonces no serás justificado, simplemente eres un simple oidor, porque los justos son justificados ante Yahweh por medio de la ley. Dice, no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley los que serán justificados por Elohim. Yahweh lo bendiga. La gracia está en cumplir con los mandamientos y la fe está en esperar nuestra salvación, en colocar nuestra mirada en la obediencia a la fe, que es obedeciendo los mandamientos, guardando los mandamientos en la mente y escribiéndolos en la tabla de nuestro corazón. Yahweh los bendiga.